Vamos a ver las caras. Bueno. Bueno, entonces estábamos contando, que les comparto. Por acá andábamos, ahí está. Bueno, actividad intensa. Bueno, esto de cognición, esto no hay problema. O sea, el mantenimiento, hay factores que mantienen la anorexia. Y ahora les cuento de eso, lo que quiere decir eso de mantener. Espero que yo quiero saber por qué no puede entrar al Zoom. Ah, ahí estoy. Ajá. Llegué, ahí estoy. Bueno, decía entonces que, bueno, sí. Bueno, una vez que tenemos entonces factores de mantenimiento, hay algunos factores que ayudan a mantener el cuadro. Ahora, para que desarrolle una persona el cuadro, no tenemos una causa específica, como en el caso de la bulimia. Lo que hacemos en este como en el otro caso, es postular algunos factores biológicos que podrían tener alguna asociación con el desarrollo del cuadro, desde el punto de vista entonces ahora biológico. Habíamos visto cosas que no eran específicamente biológicas, pero acá vemos algunos factores asociados. Para estos factores biológicos asociados, hay autores que proponen que estos factores biológicos asociados pueden estar previos al cuadro. Y otros, que son la mayoría, proponen que estos factores biológicos asociados al cuadro, en realidad, son factores biológicos asociados al cuadro, no a su aparición, sino al cuadro. ¿Está bien? Una vez que aparece. Entonces se dice que hay una alteración del hipotálamo hipófiso gonadal, o sea, el eje del hipotálamo, la hipófisis y los ovarios en el caso de las mujeres, que podría, que va a dar parte del cuadro que va a tener esta persona, porque acá hay dos cuadros. Lo que hay que aclarar acá en la anorexia sí es lo siguiente. Acá en la anorexia hay dos cuadros. Uno es el desorden alimentario propiamente dicho. No estoy comiendo, no come porque no come, qué es lo que pasa que motiva que no coma, cuáles son cuál es la búsqueda del no comer. Y después aparece el otro cuadro, que es no come, se enferma, y hay una enfermedad por no comer, que es una enfermedad a la que podemos llamar desnutrición. O sea, es muy parecido. Si uno tuviera que asociar a una desnutrición, ¿a qué asociaría esto? ¿A un marasmo o a un callorco? Cri, cri. ¿Puedes repetir, profe? Pregunto, si uno tuviera que asociar a un tipo de desnutrición, ¿a cuál asociaría? ¿El marasmo o al callorco? Al segundo. Al segundo, o sea, al callorco. No, Sí. No. el marasmo. Esto es una pérdida de la persona no come, no come de no comer. Pero uno puede decir, bueno, para, se parece al kwashiorkor porque en realidad la persona puede comer proteína, puede comer cosas y no proteínas. Lo que come puede incluir proteínas. No es que no come pero lo que come es muy poco. Es un marasmo. Es como una persona que es un marasmo que no come. La única diferencia es que esto es voluntario, con una finalidad determinada, pero se parece más al marasmo. Y si lo miran desde el punto de vista de la descripción del marasmo, se van a dar cuenta que es una persona delgada, pérdida de masa muscular, pérdida de masa, o sea, pérdida de masa magra, pérdida de masa grasa, pérdida de peso corporal. Es decir, se parece más al marasmo
que al cuayorco. ¿Está bien? De hecho, es un tipo de marasmo. Y nosotros cuando mencionamos, creo que mencionamos a este como ejemplo de estados marásmicos. Si no lo mencionamos, lo menciono ahora, y si lo mencioné, lo repito. Pero me parece, estoy casi convencido que lo habíamos comentado. Pero una vez que aparece el cuadro, este cuadro, o a medida que va apareciendo, aparecen características de esa malnutrición. Y características, esas características se confunden con el hecho de que pudieron haber sido algunas los estímulos para que se desarrolle el cuadro. En este sentido, entonces, tenemos una alteración del eje hipotálamo hipofisario gonadal, es decir, hipotálamo, hipófisis, gónada, lo que estaría relacionado, por supuesto, con la aparición de la amenorrea, ¿no es cierto? Pero entonces estaría asociado a un factor biológico. Que algunos dicen, este factor es un predisponente, y otros dicen, no es un predisponente. Es lo que le pasa a cualquiera que no come o come como esta gente está comiendo, como estos pacientes comen. Entonces, otro factor asociado es la noradrenalina disminuida en un porcentaje significativo de estos pacientes, pero también lo mismo que decíamos antes, ojo, porque puede ser esto un factor asociado solamente, o puede ser un factor predisponente al cuadro, o parte del desencadenamiento del cuadro. Metoxidroxifenilglicol, ácido homovainilínico, es homovainilínico, no, es homovainilínico, ácido homovainilínico, metoxidroxifenilglicol son metabolitos que pueden estar aumentados, no siempre lo están, y que hablan que el hipotálamo, o sea, hablan de fallo hipotalámico en el manejo de catecolamina. Pero, ojo, porque esto, que de nuevo lo mismo, esto no se ve en todos los pacientes y puede ser una asociación con el estado del paciente, o puede ser una modificación previa al estado que favorezca la aparición del cuadro. Lo más probable es que sea lo primero, es decir, que es una cosa que esté asociada al cuadro ya desarrollado. Bueno, se cae el cosito. Ahí está. Y se asocia con el cuadro desarrollado, en este caso, ahora sí, fobias, que también lo mismo, pueden estar previas, ¿no es cierto? Cuadros relacionados con fobias, pánico, ¿está bien? Es decir, hay casos, es decir, hay una asociación significativa. ¿Por qué significativa? Estamos hablando del 25-80% de los casos presentan alguno de estos trastornos, previos o asociados al desarrollo de la anorexia nerviosa. Bien, o sea que ahí tenemos factores que se relacionan con la anorexia nerviosa, que podríamos decir que podrían tener alguna relación con el desarrollo o la aparición del cuadro, o que son cosas devenidas de la aparición del cuadro. ¿Está bien? Bien. Una vez que se desarrolla el cuadro, una vez que la persona empieza a no comer y tiene alteraciones conductuales sobre la alimentación, entonces ya tenemos un cuadro desarrollado. Y ese cuadro desarrollado trae consecuencias. ¿Está bien? Entonces, primero, ¿qué es lo que hace que el cuadro de patología física se manifieste? Bueno, la falta de comida. ¿Está bien? La falta de alimentos, que se puede lograr por ayuno, por purga, por aumento de la ingesta hídrica. ¿Está bien? Es decir, estas personas, estas cosas, el ayuno, la purga, la intoxicación hídrica, esto del síndrome de realimentación es no me voy a desarrollar esto porque no tiene ningún sentido. Pero el ayuno, la purga y la intoxicación hídrica son, digamos, el causante del desarrollo del cuadro. Es decir, yo mantengo esto en el tiempo, ayuno prolongado, purga permanente, o sea, vómito es el más común, purga permanente, intoxicación hídrica permanente, entonces se desarrolla el cuadro. ¿De acuerdo? O sea que esto es
lo que va pasando. Es lo que yo les decía, la alteración propia de la conducta de ingerir, de lo que pasa por la boca, por llamarlo. Esto es el cuadro que en sí. Y luego vienen las modificaciones de la persona, como son, entra en estado de gluconeogénesis permanente, es decir, nada, como yo no le doy glucosa al cuerpo, hay gluconeogénesis. Principalmente por acción de catecolaminas y de glucagón, o sea, hormonas de contrarregulación de estados de ayuno, ¿está bien? Entonces, ¿qué hay en estos pacientes o en estas pacientes? Gluconeogénesis excesiva, depresión de las proteínas, lógicamente, lo mismo que pasa en marasmo, ¿no? En este caso puede haber cetosis asociada. ¿Por qué? Por degradación de ácidos grasos como fuente energética. Trastornos metabólicos, como pueden ser por purga, por ejemplo, hipocloremia, hipopotasemia, es decir, las purgas traen trastornos metabólicos, ¿está bien? Alcalosis por pérdida por vómito, es decir, se pierde ácido clorhídrico, protones y cloro en cantidades, entonces puede haber hipocloremia, pero puede haber también alcalosis metabólica. La sobrecarga hídrica puede traer como aparejado hiponatremia, es decir, se llama hiponatremia dilucional, y eso consiste en que estas personas toman mucho líquido. El tomar mucho líquido, si nosotros tenemos una cantidad de iones y ahora le ponemos una cantidad de líquido, tenemos una concentración, pero si le aumentamos la cantidad de líquido, las concentraciones de esos iones disminuyen. Eso para el sodio se llama hiponatremia, y como es por aumento del volumen hídrico, entonces le llamamos hiponatremia dilucional, es decir, por dilución. Entonces, una vez que se producen las modificaciones que decíamos arriba, la persona no come, la persona se purga, la persona tiene intoxicación hídrica, o sea, toma mucho líquido, entonces empieza a fabricar mucha glucosa porque no tiene energía, tiene cetosis porque usa los ácidos grasos, las proteínas disminuyen porque las consume, aparece la emaciación, las flaquitas son estas personas, delgaditas, aparecen asociados trastornos metabólicos porque vomitan, porque toman algún laxante y entonces pierden cantidades de líquido con los electrolitos correspondientes, entonces aparecen trastornos metabólicos relacionados con esto. Sobrecarga hídrica trae hiponatremia dilucional, es decir, toma mucho líquido, como decíamos ahí, y entonces se diluyen los iones, y ahí tenemos el desarrollo del cuadro, de cómo es que llega a eso que nosotros vemos, eso que vemos que es una persona emaciada, que no tiene músculo, que no tiene grasa, ¿está bien? Esto viene acompañado con un perfil hormonal. En ese perfil hormonal hay descenso de concentración de insulina, obviamente. Inicialmente las catecolaminas pueden estar aumentadas, después con el tiempo pueden disminuir a largo plazo. Hay aumento de triiodotironina, o sea, de T3. Esto es factor similar a insulina, se ve aumentado también. Esto en realidad tiene una causa, pero tiene varias postulaciones que no vamos a comentar. Pero la insulina evidentemente tiene que ver, ¿no es cierto?, con que nada, no hay insulina, porque no hay estímulo para la fabricación de insulina. Las catecolaminas aparecen depresiones por agotamiento, la T3 aumenta de forma compensatoria, esos son los que bajan, y aumenta, por supuesto, glucagón, hormona de crecimiento, que son hormonas de contrarregulación. ¿De acuerdo? Las catecolaminas inicialmente pueden estar aumentadas. ¿Está bien? Y esto, por supuesto, ahí dice que explican un poco los síntomas que tienen, ¿no es cierto? Intolerancia al frío, ahora los vamos a repetir los síntomas, esto no importa, porque ahora los vamos a repetir. Pero entonces la explicación de los síntomas que va a tener tienen que ver también con el perfil hormonal característico, que acá nos falta dentro del perfil hormonal, que no está anotado, las modificaciones estrogénicas, disminución, caída de los estrógenos, principalmente. Los progestágenos también caen, lo que viene asociado, por supuesto, a la maduración folicular, o sea, no hay una maduración folicular por alteración de las hormonas hipotalámicas. Como no hay hormonas hipotalámicas, no madura el folículo, como no madura el folículo, no hay estrógenos, no hay progesterona, o disminuyen por lo menos. Como no hay progesterona, no hay estrógenos, y no hay
un folículo que madure, entonces no se liberan ovocitos, por lo tanto no hay ovulación. Y como no hay estrógenos y no hay progestágenos, el endometrio no prolifera, no se transforma en el endometrio que se tiene que desprender, y entonces viene amenorrea. O sea que no es que la amenorrea es una casualidad, sino que es el producto de una alteración del eje hipotálamo hipofisario gonadal. Bien. ¿Cuál es la clínica de esto? Bueno, cosas que acabamos de mencionar, ahora vamos a ver de vuelta, pero es que quiero ver una cosa, que es si se grabó esto, ahí está, ya está, ahí está. Muy bien, entonces cuadro clínico, cuadro clínico. A la cabeza, pérdida de peso, es que es una cosa, es uno de los parámetros diagnósticos, porque se necesitan para el diagnóstico. Amenorrea, en el 100% de los casos, hoy en día esto está disminuido, hay gente que, no sé el porcentaje actual justo, pero estuve leyendo unos trabajos donde postulaban que no siempre se presenta esto, por lo tanto, ahí lo dejo con la posibilidad de que esto no sea 100% de los casos, pero hasta hace muy poco tiempo, hace unos años atrás, se consideraba 100% de los casos. Pero aunque no fuera el 100% de los casos, la alteración del eje hipotálamo hipofisario gonadal es un patrón relativamente característico, por lo que las alteraciones del ciclo están presentes. Porque algunos autores hablan de no amenorrea 100%, pero sí dismenorreas, o sea, alteraciones en el ciclo menstrual. Bueno, amenorrea significa que la paciente no tiene ciclos menstruales por 3 meses, o sea, 3 ciclos seguidos que no le vienen. Entonces ahí hablamos de amenorrea. Bueno, ¿cuál es la causa más frecuente de amenorrea en el mundo? Me tienen que contestar ustedes. Falta de ciclo por 3 meses consecutivos o más. ¿Cuál es la causa? Esa es la definición. La causa más importante de amenorrea de todo el mundo. Ustedes tienen que tener cuidado porque es un problema. Se llama embarazo. Bien. Perfecto. Y después asociado tenemos dispepsia, que son trastornos en la digestión, que tienen que ver obviamente con cómo tratan al tubo digestivo. Obviamente no tienen comida, por un lado. Por otro lado, la producción enzimática se disminuye. Y por el otro lado, la propia motilidad del intestino se ve modificada. Entonces, motilidad, enzimas y alimento. De las 3 maneras como la quieran, es lógico que no tenga una buena digestión. Dispepsia. ¿Está bien? Vómitos, por supuesto. Inicialmente son provocados, pero después ya son espontáneos. Incluso se dice que los provocados, que los espontáneos son incluso provocados. Inicialmente las maniobras son meter los dedos, pero después ya solo lo piensan y vomitan. Es como, nada, bueno, voy a vomitar y vomito. Estreñimiento, que sería constipación. Intolerancia al frío, obviamente no tienen grasa, no hay masa grasa, hay intolerancia al frío. Puede haber poliuria, esto tiene que ver con el exceso de ingestión hídrica la mayoría de las veces. Caída de la libido, o sea, del deseo sexual, esto tiene que ver muy probablemente con la caída de los estrógenos también. Edemas por hipoproteinemia. Lanugo, el lanugo es un pelo fino, de baja calidad, que suele aparecer cuando hay mala alimentación. Es decir, cuando hay una mala alimentación suele haber lanugo. Lo habíamos visto en marasmo también, el lanugo. ¿Está bien? Bradicardia, hipotensión. ¿Está bien? Todo esto tiene que ver con la desnutrición, por supuesto. Y por supuesto, y acá está en el mismo, pero debiera estar aparte, patrones insólitos de alimentación y con reacciones de estrés generalizadas. Estrés generalizado se refiere al organismo. Reacciones de estrés generalizado significa respuestas de catecolaminas, respuestas de glucocorticoides anormales. Que tenemos todos respuesta de glucocorticoides al ayuno, que tenemos respuesta de glucocorticoides al estrés. Bueno, estas personas tienen esta respuesta, pero están alteradas. Y los patrones de alimentación, por supuesto, son insólitos, porque encuentran, pues, algún día van a encontrar gente anoréxica, y van a ver
lo disparatado, porque que a veces resulta el discurso de la anoréxica, que toma cosas de un lado o de otro y las acomoda como le parece. Y nada, y entonces justifica esto. Ojo, que por lo que les dije antes, y que ahora se los remarco, pero en otro aspecto para que se entienda, la persona anoréxica entiende perfectamente lo que está haciendo. Y lo entiende perfectamente desde el punto de vista que entiende que está bajando de peso por lo que está haciendo. Lo que no puede entender es realmente el daño que le causa. Pero después lo demás entiende perfectamente. Son personas que nada, como les dije, pueden ser muy brillantes, no es que son gente, no son gente corta de cesera que no pueda entender cuánto es 2 más 2. Bien. En algunos casos pueden haber alteraciones electroencefalográficas, disminución del metabolismo basal, que eso es lógico por la falta, la falta de alimentación. Puede haber modificaciones en la curva de tolerancia oral, estrógenos por el piso, como dice acá, como si fueran posmenopáusicos. Lo mismo las hormonas de la hipófisis. Perfecto. Alteraciones en el ritmo circadiano de secreción de cortisol, lo que decíamos antes, reacciones alteradas de respuesta al estrés. Bien. Algunos aspectos más. Imagen corporal. Tienen una distorsión de la imagen corporal. Esto lo ha visto todo el mundo, ha visto los videos seguramente en internet, han visto los videos donde aparece una chica que se ve en el espejo. Uno ve una chica delgada y la chica se ve en el espejo y muestran cómo ella se ve en el espejo y muestran una chica que tiene un sobrepeso mínimo y entonces, nada, esto es la imagen corporal distorsionada, tiene una distorsión de su imagen corporal. O sea que por más que uno le diga, pero mirá, vos estás delgado como un palo, la ropa te queda 23 número chico, aún así no pueden entenderlo porque tiene una distorsión de su imagen. Característica de destacarse también el rechazo a la ingesta, o sea, no quieren comer, no importa lo que uno le diga, y si están obligadas a comer estas personas, comen y después van y vomitan. ¿Está bien? Están permanentemente a la búsqueda de un peso supuestamente ideal, en realidad están a la búsqueda del peso que estas personas consideran como ideal, nunca lo van a encontrar porque el problema no es el peso. Sensación de hambre y saciedad. Tienen sensación de hambre y tienen sensación de saciedad. No es que pierden completamente el hambre, tienen hambre, pero lo controlan. Y tienen sensación de saciedad. Llegan más temprano a la sensación de saciedad, pero la tienen. O sea que no es que no tienen hambre, no es que no tienen saciedad. Controlan el hambre y tienen una fuerza de voluntad, una fuerza de voluntad importante, pero hambre tienen. No es que no comen porque tienen rechazo al alimento voluntario, no es que tienen rechazo al alimento porque el cuerpo lo rechaza, como puede ser cualquier otra anorexia. Por ejemplo, si ustedes tienen una neumonía, no comen. Dicen, la verdad no tengo hambre, yo no quiero comer. Eso no depende de su voluntad, porque ustedes no tienen voluntad para comer cuando tienen una neumonía. Pero en este caso, no es que no tienen voluntad de comer, o tienen voluntad de rechazar el alimento, a pesar de sentir apetito. Bien. Luego, una característica es una actividad física generalmente intensa. Suelen hacer actividad física intensa, incluso que va más allá de las capacidades físicas, y por supuesto, tienen un estado psicológico específico que no lo voy a detallar, ese no me interesa, no lo vamos a detallar porque no tengo interés en eso. Bien, ¿qué pasa con estos pacientes? Evolución y pronóstico de las anorexias. Bueno, estos como los otros tienen recidiva, pero acá, como la bulimia, pero acá se agrega esto, tienen una mortalidad que de acuerdo al
de acuerdo a la estadística, pueden ir del 0 al 22%, y de acuerdo al lugar donde está hecha la estadística. ¿Está bien? Una gran mayoría mueren por efectos directos de la desnutrición. Las alteraciones se hacen tan significativas que aparecen las complicaciones de una desnutrición normal, que generalmente son cuadros infecciosos, que son los que causan las intercurrencias que pueden llegar a causar la muerte con mayor frecuencia. Y una parte de estas personas pueden suicidarse, digamos, ¿no es cierto? Tener conducta suicida y lograr su suicidio. Tienen 15 a 40%, 43 me parece que era 15 a 40, se van a mantener con bajo peso de forma permanente a pesar de que mejore el cuadro de la ingesta. O sea que puede mejorar el cuadro de la ingesta, pero no necesariamente mejora el cuadro físico general, y mantienen el peso bajo el resto de la vida, a pesar de que vuelvan a comer y a pesar de que entren en una mejoría. Un porcentaje también significativo va a permanecer con la amenorrea por un tiempo prolongado. Este no me interesa. Se considera obviamente un cuadro crónico. Pueden tener hospitalizaciones, que cuando las hospitalizaciones están presentes pueden estar internadas por 4 meses. 4 meses internados, ¿para qué? Para reajustar todo lo que ¿cómo caen al hospital estos pacientes? Porque consultan porque se caen redondos, o porque consultan por cosas que ya empiezan a ser evidente que no, o sea, cosas que son evidentes. No sé, por ejemplo, la hiponatremia es tan importante que bajan la presión y se caen redondas, o tienen mareos, o tienen molestias, entonces consultan y ahí arranca todo. Entonces, al hacer una analítica y al analizar el problema, se encuentra el diagnóstico, y el estado general generalmente no es bueno, a pesar de que la persona entre caminando a la consulta. Los tratamientos son muy prolongados. La mayoría son terapéuticas ambulatorias prolongadas. Son multidisciplinarios, por supuesto, los tratamientos, ¿no? Pero esto estamos hablando de pronóstico, que es lo que pasa, ¿no es cierto? Y un porcentaje, acá marca 15, esto depende del estudio del que uno esté hablando, va a permanecer después de 12 años del cuadro con alguna sintomatología. Son estadísticas, simplemente para tener en cuenta que no es un cuadrito de, bueno, empezar a comer de vuelta y seguimos, o obligar a comer al paciente y ya está solucionado el problema, sino que necesita un enfoque un poquito más intensivo. Tratamiento multidisciplinario, como decíamos recién, es decir, psicológico a la cabeza, con fármacos a continuación, dietarios por supuesto. La meta final es promover el cambio razonable en el patrón alimentario, que es el problema de base de esto, ¿cierto? Cambiar el patrón alimentario, cambiar la conducta para alimentarse. Bien. La mayoría son de tratamiento externo. Está bien. Por el tratamiento, ustedes saben, en Buenos Aires, ¿dónde es el lugar un lugar de referencia de tratamiento de este tipo de cuadros? Cri. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, profe, ni idea. Listo, no, porque por ahí no había retorno y yo estaba sin escuchar. ALUBA es una organización que está en la calle Combate de los Pozos y Caseros, y ahí donde se tratan este tipo de cuadros, bulimias y anorexia, trastorno de la conducta alimentaria en general, principalmente bulimia y anorexia. Muchas veces este tipo de pacientes necesitan acompañantes terapéuticos en forma permanente de modo inicial. Bueno, esto está. Entonces ahora, una vez que comentamos todo esto, hacemos una comparativa rápida entre anorexia y bulimia, ¿no? Tomamos algunos puntos, ¿no? Como edad de inicio,
género predominante, que para el caso es similar, o sea, estamos comparando cómo son cada una de las cosas, lo que no quiere decir que sean diferentes en todas, ¿no? Impulsividad significativa para la anorexia nerviosa, no hay cambios del estado general en la bulimia, aunque sí hay compromiso del estado general en la anorexia, con síntomas bastante significativos, hipotensión, bradicardia, hipotermia, o sea, intolerancia al frío, baja disminución de la presión, disminución de la frecuencia cardíaca, lo que hablábamos antes. Por abajo, amenorrea, acá está amenorrea, por eso no está acá arriba, amenorrea 100%, este es alrededor, la palabra no es alrededor, es en algunos estudios hasta el 50%, pero en la anorexia nerviosa yo pondría ahora casi 100%, casi 100%. ¿Cuáles son los métodos de control de peso? Fíjense, la anoréxica no come, ¿está bien? Con un control riguroso de la ingesta, aunque tenga hambre, no come. Y la otra manera de controlar el peso es aumentar el consumo, es decir, hiperactividad. ¿Está bien? En cambio, la bulímica tiene hiperactividad, pero cíclica, por lo que decíamos antes, empieza a hacer actividad física intensa y después larga. ¿Está bien? En el caso de otra forma de mantener el peso, tiene atracones, pero después hace esas dietas, unas dietas inventadas, que nada, por eso decíamos hace un rato, que lo dijimos la otra vez, no sé si la otra vez está, que suelen tener alternancia entre esos atracones y algunas conductas purgativas que incluían hiperactividad. Entonces de repente se meten al gimnasio y se matan al gimnasio 2 meses, vuelven a un peso y otra vez la misma historia. Y por supuesto tienen para control de peso el vómito. Acá en anorexia me faltó el vómito. Falta el vómito. En anorexia, en bulimia también hay vómito, catártico, diurético. Bien. Amenorrea 100%. Psicopatología asociada hace referencia a que los pacientes tengan algún trastorno psiquiátrico asociado. Suelen ser eso más frecuente, mayor frecuencia tienen de patología psiquiátrica asociada las personas con bulimia. ¿Está bien? Acá dice mayor incidencia de conducta autolítica es que se autolastiman, ¿no es cierto? Antecedentes familiares tienen las dos, de obesidad. Las dos pueden tener antecedentes familiares de obesidad, más importante la bulimia. La bulímica. Y abajo aclara que las anoréxicas tienen miedo a ser bulímicas, en cambio las bulímicas quieren ser anoréxicas. Les interesa más ser anoréxicas, porque ven en ellas la persona que puede hacer lo que ellas no están capacitadas o no se sienten capacitadas para hacer. Bueno, una vez que vimos esto, entonces hablamos de algunos otros trastornos de la conducta alimentaria. Y ahí tenemos entonces síndrome de comedores compulsivos, porque nosotros habíamos contado al principio, ¿se acuerdan? En el principio de la charla la semana pasada, habíamos contado que habían distintos síndromes. Entonces habíamos dicho bulimia, anorexia. Por supuesto que recordemos que la bulimia y anorexia, esto hay que aclarar dos cosas. La primera, no siempre son cuadros tan solapados como para evidenciarlos. O sea, puede ser una persona que tiene conductas bulímicas, conductas anoréxicas, puede tener los dos tipos de conducta, a lo que llamamos bulimarexia, y puede no estar bien evidente el cuadro. O sea que, nada, puede ser una persona que es decir, lo que nosotros describimos es como el extremo de la bulimia, el extremo de la anorexia. Pero puede no desarrollarse de forma tan significativa, a pesar de ser una anorexia nerviosa, no se desarrolla de la misma forma una que otra. ¿De acuerdo? Recordamos eso porque en la vida es probable que se crucen con personas que tienen rasgos de estos. Incluso puede ser que alguna de ustedes, digo alguna porque son todas mujeres hoy, que alguna de ustedes tenga rasgos bulímicos o anoréxicos y ahora se interpreta a sí misma en este cuadro. O por ahí ya se interpretó antes o lo que sea.
pero tiene rasgos. Uno dice, ah, sí, mirá, yo hago estas cosas, me pasan estas cosas. Algunas me pasan, otras no. Entonces, ojo, porque ninguna patología leyó el libro. Los libros no los leen las patologías, lo que significa que no siempre se presentan de la misma forma florida todos los cuadros. Bueno, una vez que conversamos entonces de bulimia, anorexia, aclaramos lo de bulimia, anorexia, entonces hablamos un poquitito de otros síndromes relacionados con la comida. Ahí tenemos los comedores compulsivos. Comedor compulsivo que hace referencia a individuos que tienen una adicción por la ingesta de alimentos. ¿Está bien? Comen por comer, no importa lo que, comen por comer. ¿Está bien? En esta se combina un alto nivel de perfeccionismo con ansiedad, baja autoestima y estrés muy elevado. ¿Está bien? Generalmente son personas con sobrepeso, como vamos a ver ahora. Entonces se pueden imaginar gente como esta que la conocen. La persona no tiene noción que tiene un síndrome de compulsión hacia el alimento. Nosotros podemos no poder certificar eso porque la persona no consulta por estas cosas, pero mucha gente, uno tiene relación en la vida cotidiana con comedores compulsivos. Y bueno, esa relación no quiere decir que uno tenga que curarlo o manejarlo, pero quiere decir que hay estas modificaciones. Y algunas de estas características tienen gente sometida a estrés. Ojo, de nuevo lo mismo de siempre, que esté uno sometido a estrés muy elevado no lo convierte en un comedor compulsivo. Y si uno tiene un estrés elevado y come más de lo habitual, no es tampoco un comedor compulsivo. Es una persona que tiene estrés, tiene ansiedad, pero tiene baja autoestima, y es adicto a los alimentos. Come y come y come. Tienen compulsión, justamente esta adicción le genera una compulsión hacia la comida, y se lo podría relacionar con una forma, es decir, se lo podría relacionar con el estrés, con el hecho de que el estrés podría ser un factor que predispone a que este tipo de cuadros se desarrolle. Tienen conciencia de comer, de que no están comiendo normalmente. Eso igual nos pasa a muchos en muchos aspectos. Uno come y a veces tiene una comilona y dice, no estoy comiendo como normalmente, esto acá tiene una alteración, pero eso no es exactamente esto. Es decir, esa sensación que sentimos todos no es exactamente la de un comedor compulsivo. Sentimos la sensación del comedor con culpa, ¿está bien? Que no necesariamente tiene que ser un compulsivo. Tenemos por ahí la culpa y eso nos hace sentir de una manera, pero eso no quiere decir que seamos comedores compulsivos, ¿está bien? Pero siempre lo mismo, igual siempre puede haber rasgos, por supuesto. Bien, entonces ahí tengo este tipo de personas que... ¿Qué pasa con el desarrollo de esto? Por supuesto, el desarrollo de esto es multifactorial. Es evidente que es multifactorial, acá no es una... De nuevo, es un cuadro, es un síndrome, porque aparecen estas cosas, aparece un tipo de manejo del alimento, pero eso no quiere decir, o la ansiedad, eso no quiere decir que uno pueda decir esto es una enfermedad específicamente, y también eso hace que uno no pueda darle una causa muy específica a esto, y decir esto es por tal cosa. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, puede producirse, puede haber en estos casos una asociación con familias donde la recompensa son alimentos. Bueno, hasta ahí dejo porque no voy a empezar el siguiente, porque ya algunas características generales, porque ya me quedan medio minutito y no vale la pena. El viernes seguimos a las 12 horas, ¿de acuerdo? Muy bien. Profe. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Adiós, adiós.